Este ahogándome en Wattpad es muy distinto a todos los demás que voy a hacer, porque hago un alto en esta parte de mi revisión de las historias que fueron ganadoras de los Wattis 2020, porque voy a hacer una destrucción total de una obra escrita por alguien que se llama Milo López. Sí, voy a hablar en esta ocasión de una obra que yo mismo escribí y que es la primera que publiqué en Wattpad, aunque no es la primera obra que escribí. El nombre de esta obra, porque hay mucho que comentar y mucho que destruir para poder seguir adelante, es La traición de Adán. Y tengo que decir en esta parte que a mí me encanta el drama. Y este gusto por el drama lo he puesto en las historias a través de los títulos. Todas mis obras tienen un título que posee un significado especial, tanto para mí como un significado dentro de la obra. Es decir, no está ahí porque sí, sino que en muchas ocasiones tiene un significado directo y en otras tiene un significado que es metafórico, hay un significado detrás. En el caso de la tradición de Adán es un metasignificado que lo voy a explicar un poco más adelante, pero esto no es nada serio, así que voy a empezar por hablar de la portada. Ahora, esta historia fue publicada en el 2015, pero la portada era de antes. Y recuerdo que cuando empecé a escribir dije, yo quiero tener portada, quiero que mi obra tenga una portada mía propia. Y es raro porque todo el mundo en Wattpad hace sus portadas, pero yo antes de entrar a ese mundo no sabía que eso se hacía. Así que me puse a diseñar, entre infinitas comillas, la portada de la obra y se me ocurrió utilizar esta imagen, que originalmente no es así, sino que es esta sensualota pareja abrazados sin ningún tipo de intervención. Y según yo iba a trabajarla en Photoshop, que no sabía nada. En el presente tampoco sé mucho, pero ahora por lo menos sé un poquito de capas, de manejo de color, etcétera. En esa época no tenía nada, literalmente apretaba los botones y movía el mouse para ver qué era lo que resultaba pasando. Así que como sabía que probablemente me iban a censurar la imagen porque había mucha piel, le hice esto que se ve en los bordes de las figuras, que se supone que son como ondas o una especie de difuminado. Sería algo parecido a lo que ahora yo haría con un desenfoque gaussiano, pero con un radio de trabajo solamente en el borde. Y después se me ocurrió la maravillosa idea de poner el título y también el autor con esta fuente horrenda, que es como que busqué en Photoshop la peor fuente que pude encontrar. Comic Sans estaba ocupada en ese momento, así que usé una aún peor. La fuente es horrible, la puse en un color verde que no tiene marco, no tiene resplandor, no tiene sombra, no tiene nada, entonces incluso hay partes que no se ven bien. Y además la puse en verde que no hace ni siquiera match con el resto de la imagen, que es como en escala de grises. Y no solo eso, sino que además, para que no fuera suficiente con poner mi nombre, puse una novela de Emilio López, porque tengo que admitir que eso fue por una forma de hacer referencia como a las telenovelas, sobre todo a esas telenovelas como que van en horario nocturno, que son un poco más complejas, que no son solo de la chica que se queda con el chico, en donde muchas veces cuando fue escrita por algún guionista famoso, le ponen telenovela escrita por tal persona, muy, muy típico de telenovelas latinas. A estas alturas yo no tengo la imagen original de donde saqué esta portada, así que no puedo hacer una comparativa, pero creo que basta y sobra para demostrar lo horrenda que era. Pero tengo que decir que a través de esta portada descubrí una de las cosas de las que hablo muchísimo en el presente, y es cómo en Wattpad funciona muy bien el clickbait, la imagen llamativa, algo que sea como un poco provocador para que la gente se acerque, porque sin esta portada, en donde tanto ella como él están mostrando mucha piel, probablemente no habría conseguido las vistas que tengo al presente, considerando que realmente hago muy poco para promocionar mis obras. Y en esta parte viene la sinopsis, que es, esto sí que es de telenovela, porque dice, en el mundo del arte y los grandes negocios no todo es belleza y sonrisas. Y en esa parte suena la música intensa. Adán ha utilizado su atractivo, encanto e inteligencia para ascender, pero pretende alcanzar los más altos puestos, el éxito y el dinero que siente que merece. Y para ello está dispuesto a todo, incluso a usar artimañas para eliminar a quien se interponga en sus planes. Y en esa parte la música se pone aún más intensa. Mientras un hombre de carácter sobresaliente y atractivo impresionante comienza a conseguir todo lo que quiere, muchas personas pueden resultar dañadas y la venganza puede estar a la orden del día.
En esta sinopsis condensé muchos clichés. Lo primero, hacer referencia a cuál es el concepto base de la obra y decir que en realidad no es así, porque como todos sabemos, no porque haya gente que se viste con ropa cara y va a restaurantes costosos, se hospeda en hoteles lujosísimos y tiene casas enormes sin ningún tipo de necesidad, quiere decir que esas personas lo pasan bien. No, señor, esa gente también sufre. Y en el mundo del arte, que es el protagonista de esta obra, la cosa no solo es belleza y sonrisas. No, no, no. Tú ves que la gente lo pasa bien, que está rodeada de dinero y lujos, pero en realidad sufren. Los ricos también lloran. Ahora, la siguiente parte, que es básicamente el plot de la obra, que Adán ha utilizado su atractivo, encanto e inteligencia para ascender, es muy, 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 muy Teresa o Rubí, las teleseries latinoamericanas del año 2009 y 2004, si no me falla la memoria. Y esto sí fue intencional, es decir, hay muchas cosas que hice sin intención porque no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero esto en particular sí era con una intención, y es que en determinado momento me pregunté qué pasaría si este tipo de historias, específicamente tipo Rubí o tipo Teresa, ocurrieran pero con un protagonista masculino. Y me pregunté en esa época por qué tiene que ser la protagonista femenina guapa, que seduce a todos, que se convierte en archirrival de otra y que consigue ascender, etcétera. ¿Por qué tiene que ser específicamente con una mujer? ¿Por qué no puede ser un hombre? Así que se me ocurrió escribir esta historia con un protagonista antagónico que consigue todo de la forma que sea, pero esto implica que tiene que tener una mezcla de inteligencia, atractivo y también maldad. Es un personaje en el que en teoría uno se puede identificar hasta cierto punto, pero en determinado momento, cuando empieza a cometer maldades y traspasar determinados límites, el lector trataría como de identificarse con otros personajes. Y la parte final de la sinopsis, donde digo muchas personas pueden resultar dañadas, es exactamente lo que va a pasar durante la obra. En el momento que yo publiqué esta obra en el año 2015, solamente publiqué una pequeña frase inicial que no le puse imagen, no tenía fondo, ni siquiera está bien programada, pero da igual. Y lo chistoso es que esto que está saliendo ahora en pantalla ni siquiera tiene completo sentido con lo que pasa en la obra, aunque tengo que decir que a mi lado de I Love the Drama le encanta la última frase donde dice abrázame hasta que el corazón se te haga añicos. Antes de continuar, tengo que decir que esta también fue la primera obra en donde empecé a trabajar en realizar portadas nuevas, con un desfase por supuesto, y también en imágenes de personajes, porque me parecía y me sigue pareciendo interesante buscar imágenes que se asemejen lo más posible a lo que yo quiero representar del personaje. No significa que va a ser el personaje final y que, no sé, si algún día me consiguiera publicar esto, dijera tiene que ser esa persona, pero es como para dar una idea general. También tengo que decir que en el momento en que se me ocurrió hacerlo, yo no sabía que la gente ya lo hacía en internet, en otras aplicaciones precisamente como Wattpad. Así que me puse a realizar mi búsqueda de imágenes y así fue como llegué a la portada actual, que tiene una variante. La que se ve en este momento es la portada original, en donde sale solamente Adán, que es el protagonista de la obra, y esta otra portada es en donde aparecen todos los personajes principales. Adán Baldovinos, que es el protagonista, y adivinen qué, sí, la coprotagonista se llama Eva, porque esta es una historia de Adán y Eva, pero ellos no van a empezar a vivir desnudos, sino que van a vivir su propio paraíso y después se van a ir al infierno. Ah, ¿se entiende la referencia? ¿Se entiende lo que quise decir? Bueno, la cosa es que hay más personajes en esta imagen que van a ser determinantes para el desarrollo de la historia y también van a ser determinantes para todas las cosas que yo no sabía hacer en ese entonces. Dije al principio de este Ahogándome en Wattpad que esta no es la primera novela que publico, sin embargo, sí era la primera vez que yo escribía una novela con estas características. En teoría, esto es como una especie de novela de intriga con algo de romance. Y digo en teoría porque en realidad mis obras como que a veces mezclan distintos géneros y en general me cuesta identificar también géneros en las obras que leo. En fin, los personajes que se ven son obviamente es Adán Baldovinos, se supone que tiene veintitantos, aunque el modelo se ve un poquito mayor, pero en realidad los cogí porque la idea era que apareciera con esta cara como entre malo y sexy, y con un traje lujosísimo. La chica no es Catherine Zeta-Jones de joven. Después de que elegí la imagen y ahí hice la edición en Photoshop me di cuenta que se parecía, pero no es ella. Y ella es
Eva San Román. Ahora, la persona que está delante de Adán es Carmen Basaure, que es una artista, es una pintora temperamental, quien a su vez es madre de Pilar, que es la chica de polera color rojo que está delante de ella. Al otro lado está Bernarda, que es una especie de villana dentro de la historia, y abajo su hija, que es Micaela. Y quien se encuentra en la parte de atrás de Adán es Luna. Hay más personajes, pero en general la historia se trata sobre ellos y las cosas que van a ir pasando. Y esto es uno de los temas que probablemente le pase a mucha gente cuando comienza a escribir. Y es que yo sí había escrito antes de esta novela otras obras de una forma distinta. Esta fue la primera que publiqué directamente, que la escribí en el ordenador. Las anteriores habían sido escritas en manuscritos porque no tenía ordenador en esos años. Estoy hablando de que esta historia yo la empecé a escribir en el ordenador como el 2010 o 2011, no el 2015. Y antes del 2010, tipo 2009, etcétera, yo escribía pero en papel porque no tenía un ordenador donde escribir, y en esos años no existían los teléfonos móviles. El punto es que nunca había escrito una historia que fuera menos lineal, en donde hubieran subarcos de personajes y hubiera que seguir lo que pasa con unos y con otros, y sorpresa, las cosas tuvieran que tener explicación y tuvieran que venir de alguna parte y no simplemente aparecer. Y eso se nota desde el principio. Si uno se va al primer capítulo, y me encanta el drama porque se llama Arte Mortal, pero no muere nadie en esta parte. De hecho, creo que no muere nadie en ninguna parte. El punto es que Adán es, y aquí se me ocurrió una idea genial, porque él es como una especie de asistente de Carmen Basaure, que es la artista que trabaja en una galería. Ella es una persona temperamental y es un estereotipo de artista, esta persona muy temperamental que se encierra en el taller, que reclama, que no quiere que la molesten, pero que al mismo tiempo tiene un gran talento y por lo tanto necesita a alguien que trabaje con ella para que esta persona pueda conectar con el público, hacer los tratos comerciales, etcétera. Y Adán es el que cumple ese papel. Y aquí viene el siguiente cliché, porque está a punto de inaugurarse la nueva galería de arte en el que ha estado trabajando la artista, y la artista esta, Carmen Basaure, le dice a Adán que no puede publicar dentro de esta galería la obra más importante, que es como la pintura de su vida, porque la están chantajeando por $50.000. Así que como ella confía en él porque él es su asistente, le encarga que consiga recuperar la obra y evitar el chantaje, lo cual de partida es una idea súper absurda porque está mal planteada. Es decir, si la persona le está chantajeando a ella no va a saber dónde se encuentra esa persona porque sería ridículo. Y si lo supiera tendría que decírselo, y si no se lo dice tendría que haber alguna razón, pero nada de esto está explicado. Yo solamente estaba pensando en el impacto en que sonara como la música de fondo en las telenovelas cuando ella le dice: me están chantajeando por $50.000. Y aumenta la música de fondo y a él le hacen un close-up, y como él es un protagonista antagónico por lo que dice en la reseña, entonces él pondría una cara de ajá, sí, pero internamente sabes que a lo mejor él estaba pensando en chantajearla, pero no lo hizo porque alguien se le adelantó. Pero todo esto que estoy diciendo son como cosas que a mí se me pasaban en la cabeza y que no necesariamente están aquí en la obra. Y como los clichés no paran, Adán decide evidentemente ayudar a Carmen para tratar de encontrar a la persona que le está chantajeando, y recurre al cliché del nerd que puede hacer cualquier cosa con un ordenador delante y que en 20 minutos te resuelve cualquier conflicto, encuentra direcciones o te dice: mira, esto se envió de una cabina pública en tal parte, así que voy a rastrear la IP. Eso no pasa, no es así. Y aunque sí muchas veces puede ser útil el cliché del nerd que descubre cosas, hay que ponerle un poco de dificultad, porque esto de que apretaste 3 teclas y enter y funcionó no es así. Y entonces cuando consigue la obra, porque resulta que encuentra el lugar, en el lugar no hay cámaras, no hay gente, no hay guardias, no hay conserje, no hay nadie, entra, la puerta está abierta, no tiene ningún sentido, y encuentra el objeto, porque resulta que ni siquiera sé muy bien cómo explicarlo. En esa época tenía más sentido que ahora, porque ahora sé más que antes. La cosa es que la persona que le está chantajeando al artista hizo otra obra que es como una réplica, pero no es igual, y ese es el objeto con el que la está chantajeando, porque es una forma de decirle: si no me pagas el dinero voy a presentar esta obra y va a parecer que tú me copiaste a mí.
Y para terminar con un cliché de capítulo, regresa con la obra a la galería de arte y resulta que el artista está desmayada. Y para seguir con los clichés de teleserie, entre el segundo y tercer capítulo, porque no voy a hacer la reseña por cada uno de ellos, Carmen queda hospitalizada y Adán va a hablar con el abogado, que es el estereotipo del abogado viejo, ricachón, que sabe muchas cosas y que tiene un documento que dejó firmado Carmen en el pasado donde lo deja él a cargo de los negocios. Y entre medio de esto resulta que Adán tiene una novia, pero a él no le importa porque el tema es que él anda con una chica que es guapa y de una familia de dinero y que es básicamente como una especie de rubia tonta, entre comillas, y la deja porque le estorba y eso no aporta nada. Entonces como que me quedó ese personaje sobrando y no sabía qué hacer con él, así que dije, mejor que la saque y así el lector va a ver que él es un desgraciado que solo estuvo con ella por diversión y la dejó de lado. Sí, sé que suena absurdo, pero así es como lo escribí. Y entonces, como aquí el drama no puede parar mientras Adán está descubriendo este documento que le pasa el abogado que dice que él se tiene que hacer cargo de todo, Carmen está hospitalizada, terminó con la novia y la exposición está a punto de inaugurarse, resulta que ¿qué pasa al final del tercer capítulo? Regresa al país Pilar, que estaba en el extranjero y resulta que viene al país, pero viene de como de incógnito. ¿Por qué? Porque esto es África. Ahora, en esta parte tengo que ser muy condescendiente conmigo mismo y decir que lo que sigue es una de las pocas cosas que me parecen rescatables de esta obra y es el subarco del el personaje de Pilar, que es la hija de Carmen y que se va a convertir en uno de los personajes del elenco regular de esta obra. Que digo que estoy siendo condescendiente porque en el fondo toda su historia está súper mal escrita, pero al mismo tiempo me parece que hay un potencial. Es de esas cosas que tú ves en una obra mal escrita y dices, oye, esto mejor llevado, mejor tramado, con diálogos mejor escritos, mejores párrafos de exposición, podría resultar interesante. La cosa es que el mismo día, porque esto es una teleserie, las cosas tienen que coincidir por reloj, en que Pilar viene volviendo al país, resulta que Micaela, que es la hija de Bernarda, la empresaria, también viene volviendo al país y también viene como en plan que nadie sepa que estoy acá, etcétera. Y aquí viene la parte del arco en donde digo que me parece interesante, y es que Micaela y Pilar tuvieron una relación en el pasado y terminó de una forma súper trágica, súper compleja, y eso es lo que va a guiar el arco presente de ellas, pero al mismo tiempo se relaciona con la obra. Esto suena mejor de lo que parece porque al relacionar los arcos personales de las dos y su separación y posterior reencuentro cuando casualmente vuelven las dos al país, se van a cruzar con el arco principal, las cosas que está haciendo Adán, la obra, etcétera, y eso se me fue de las manos. La cosa es que aquí en esta parte hay un poco de relleno porque como que estoy tratando de meter contexto de qué es lo que pasa con los personajes, pero sin ahondar demasiado en la historia porque como es teleserie hay que ir soltando las cosas como una por una. El punto es que Micaela anda en modo emo, volvió al país porque, y esto es muy ridículo lo que voy a decir, tiene que gestionar unos asuntos con el banco y yo sé que esto va a sonar muy ridículo, pero el punto es que estuvo en el extranjero, lleva meses en el extranjero y tuvo que volver al país para firmar unos documentos con el banco porque no se puede hacer a distancia. Lo divertido de esto es que hace 10 años atrás igual era bastante ridículo porque por último digamos ya ok, hace 10 años no había la rapidez de internet ni tenías la banca en línea con tu entidad bancaria, etcétera, pero igual existían los fax. De hecho, soy testigo presencial de que por lo menos en el año 2013 tú podías enviar fax de un país a otro. Entonces ni siquiera es como que, no, es que hace 10 años nos comunicábamos por señales de humo, así que no se podía hacer. No, es muy ridículo, pero en esa época no tenía ninguna forma de justificar que Micaela volviera al país porque se supone que no quería volver. Y hay otro poco más de relleno con Pilar enterándose que la mamá está hospitalizada y Adán analizando qué es lo que va a hacer y pensando en Micaela y el abogado hablándole mal a Adán de Pilar porque resulta que Pilar oculta algo y Pilar no queriendo hacerse cargo de nada pero al mismo tiempo sospechando y hay un montón de relleno en esta parte.
Y cuando ya termina un poquito el relleno, Pilar decide intervenir para que la exposición no se haga porque sabe que su mamá es una egótica y no va a permitir que la inauguración de su propia galería de arte se haga en su ausencia, a pesar de que en el documento dice que sí se puede hacer en su ausencia. Eso tampoco tiene mucho sentido porque el tema es que, a ver, porque no voy a, dije que no iba a ir capítulo por capítulo, el punto es que, porque hay que adelantar el trabajo, hace un tiempo Pilar y Micaela iniciaron una relación y ni Carmen por el lado de ser la mamá de Pilar, ni Bernarda por ser la mamá de Micaela estaban de acuerdo con esta relación, así que ellas estaban como viviendo su idilio y esa parte iba como bien entre comillas. Pero como había que meter drama en esta historia y tenía que haber un villano mayor, porque esto es como las teleseries, como, o sea, no como las teleseries, como los juegos de video en que hay un boss final, tenía que haber un drama mayor. Y el punto es, y sé que esto va a sonar súper poco creíble, yo tampoco me lo creo, el punto es, Carmen iba a publicar una nueva obra de arte y Bernarda, a todo esto se me había olvidado hablar de Bernarda, que es uno de los personajes villanos de esta historia, es una empresaria que tiene una serie de negocios, entre ellos también una galería de arte, lo que hace que sean como enemigas, entre comillas, con Carmen, porque nunca han trabajado juntas y se supone que Carmen es como el tipo de artista, como ya lo dije, temperamental y que publica sus obras porque quiere llegar al público y causar emociones, mientras que en la otra mano Bernarda lo hace todo por dinero. Bernarda, para poder atacar a Carmen y destruir la relación de Micaela con Pilar, hizo toda una trama que es súper poco creíble, en que básicamente manipuló una serie de situaciones que no tengo muy claras porque nunca las describí en su totalidad, en donde consiguió sacarle una firma a Pilar porque Pilar, al ser la hija de Carmen, estaba en unos documentos que permitía autorizar determinados como tratos comerciales en caso de que Carmen no estuviera presente, porque como era un artista y es temperamental, de repente se iba del país, entonces su agente decía, pero alguien que me firme esto, y para eso estaba Pilar como porque sí, y entonces al sacarle la firma, falsificó un documento con la firma de Pilar, pero en realidad era un engaño, para que pareciera que ella vendió la obra de la mamá a la galería de Bernarda, que era la mamá de su novia, y cuando pasó eso, entonces Bernarda aparentaba que en realidad ella solamente había hecho un trato comercial sin saber qué era lo que se escondía detrás, y después se comillas descubría que Pilar había traicionado a su propia madre para quedarse con el dinero de ese trato por esa obra que le vendió a Bernarda. Y eso significaba que era una mala persona porque se supone que ella no estaba interesada en ese tipo de cosas. Entonces Micaela terminó con ella y la trató mal. Carmen no le creyó que la habían engañado con el documento y la expulsó. Y Bernarda se quedó con la obra y la publicó como si fuera de un artista anónimo. Entonces Pilar, humilladísima y como víctima, se fue del país porque no tenía nada que hacer acá y todo el mundo la odiaba. Y Micaela, después de terminar con Pilar, y o sea, también se fue del país, pero se fueron para lados distintos. Y se supone que eso hace match con la situación del presente y es lo que explica ese como resentimiento que tiene cualquiera de las dos madres con cualquiera de las dos hijas y al mismo tiempo ese sentimiento de paranoia que tenía Carmen por el chantaje con la obra porque no quería exponerse a lo que estuvo a punto de exponerse antes. Ahora, ustedes se preguntarán qué mono pinta Adán en esta historia si lleva un montón de rato hablando de Micaela y de Pilar. Bueno, resulta que se va a realizar la inauguración de la obra y Carmen, que acaba de sufrir prácticamente un infarto, resulta que se recupera porque así es en esta vida, nada de que tiene nada de periodo de reposo, tomar medicamentos, no, uno sufre casi un infarto y después se levanta y sigue con su vida. Entonces, cuando Carmen despierta, se entera de todo lo que está pasando y le dice a Dan, sí, hay que continuar con la inauguración y voy a mantener controlada a Pilar para que no me vuelva a arruinar la vida como según yo lo hizo con lo de la obra que pasó antes. Y Pilar trata como de aferrarse a un clavo ardiendo porque la mamá supuestamente ella cree que la va a volver a querer. Y por supuesto, como en cualquier teleserie,
Pilar va a un lugar en donde tiene una importancia para ella y para Micaela, justo en el mismo momento en que Micaela también, y se encuentran, y las dos sufren aparte, y empiezan a recordar más cosas, etcétera. Y la cosa es que Pilar termina encontrándose con una amiga, porque claro, yo me imagino que en esa época yo me planteaba como que la gente se iba del país y no hablaba nunca más con nadie hasta que volvía y se encuentra con una amiga que es el estereotipo de la amiga un poco sassy que te dice, no, bitch, esto lo vamos a hacer de esta manera. Y la amiga la apoya y le dice, oye, pero tienes que continuar con tu vida, reponte, etcétera. Y resulta que el dinero que le transfirieron a la cuenta por la venta trucha del cuadro, ella nunca se lo gastó porque Pilar es tan estúpida y tan inocente que decidió trabajar por su cuenta en vez de aprovechar un montón de millones que tenía en la cuenta, porque es demasiado honorable y eso también es un cliché de telenovela. Nadie te dijo que todo iba a ser color de rosa. Crece, coño. Así que lo que decide hacer es utilizar ese dinero con la recomendación de la amiga y poner un restaurante. ¿Por qué? Porque en realidad necesitaba hacer algo con el personaje y no hallaba qué hacer, así que dije, mejor que tenga un restaurante y que se pongan ahí a hacer algo, y de esa manera yo podía rellenar con escenas de ver cómo se supone que este era como el arco de en que ella empieza a valorarse a sí misma y decir, oye, no puedo estar siempre dependiendo de lo que diga mi ex, de lo que diga mi mamá, sino que tengo que valorarme a mí misma. Mientras que por el otro lado, Micaela otra vez tiene problemas con el banco y no se puede ir de inmediato porque hay una firma y no sé qué, y la cosa es que termina consiguiendo trabajo en una constructora, porque ella es algo así como ingeniero o arquitecto. Lo cierto es que no lo dije porque no tenía muy claro las profesiones y mi acceso al internet en esos años era limitado, así que tampoco me puse a averiguar. Y en ese trabajo se convierte como en la especie de jefe de obra, pero no la que está en terreno, sino la que va a terreno a verificar que vaya todo en orden. Y resulta, porque como esto es una teleserie, insisto, todo tiene que confluir dentro de los mismos lugares, esa empresa que está realizando una serie de construcciones termina siendo adquirida por la empresa de Bernarda del Solar, que es la mamá de Micaela. O sea, indirectamente Micaela termina trabajando para su madre, con quien se odia por lo que pasó antes. Pero eso no es todo, y aquí es donde aparece el plot twist que en una teleserie en realidad ocurriría antes, pero aquí lo dejé como tipo antes de la mitad de la obra, que es que aparece Eva San Román, que Eva San Román es como la versión femenina de Adán Baldovinos, es decir, ella es guapísima, es perfecta, inteligente, muy adelantada a su tiempo y ha conseguido todo. Pero así como Adán es bitch, Eva también es bitch y va causando problemas por la vida. En esta parte la obra se pone un poquito hot para justificar la portada del principio, y es que cuando se conocen, básicamente empieza a correr agua por todas partes y se supone que la obra, como lo que trato de plantear, es que ellos están como predestinados a estar juntos porque ya saben, Adán, Eva, y a medida de que a partir del momento exacto en que se ven, se enamoran, pero como son personajes malignos, ese amor tiene que ser como pasional, rojo, fuego, no puede ser como con cintas y destellos. La cosa es que ya, ellos se conocen, pasan estas cosas, y resulta que, como si todo lo anterior no fuera suficiente, se hace la inauguración y en la inauguración se muere una persona que resulta que, y esta parte, esta es la parte en donde yo digo que uno cuando escribe tiene que saber hacer siembra, cosecha, etcétera, porque si no los forados que hay en el suelo se notan y uno se cae rodando por ellos, porque, y estoy tratando de encontrar una forma de explicarlo para que suene menos ilógico de lo que suena en la obra. Resulta que el tipo que está muerto es un ex amante de Carmen, que es la artista, y se mató en la presentación por alguna razón, porque el tipo como que se volvió loco, pero resulta que él fue el que pintó la segunda obra y que la estaba chantajeando, pero en realidad la forma de comunicarse con ella parecía un chantaje, pero en realidad no era eso, sino que en realidad él estaba como obsesionado y se demoró años en pintar ese cuadro porque ella se lo describió cuando fueron amantes como décadas atrás. Y sé que suena súper ridículo, pero eso fue lo que se me ocurrió. Entonces ella creyó que era un chantaje, pero en realidad él lo estaba haciendo como una muestra de amor. Y eso no es todo, porque resulta que cuando pones una pintura al lado de la otra se provoca un efecto 3D.
Pero eso no es todo, porque como había que ponerle más drama, el disparo termina destruyendo una de las dos obras. Entonces, ese efecto 3D que iba a ser la revolución del arte, en donde no necesitas un ordenador, sino que solo con pintar se ve en 3D y parece que la obra estuviera viva, no se puede hacer. Ya, la cosa es que de ahí en adelante hay un poco de relleno con Pilar por una parte y Micaela por el otro trabajando. Y a Micaela también le puse un amigo porque los personajes tienen que hablar con alguien. Entonces, en esa obra, en esa época, era como que me costaba hacer diálogos de exposición de los pensamientos del personaje. Entonces, para que no sonara tan pesado, decidí incorporar un amigo también allá para que tuviera alguien con quien pimponear los diálogos. Y resulta que el tipo está enamorado de ella, pero eso en realidad no importa. La cosa es que en esta parte yo dije, aquí hay que tirar más sangre a la pantalla y se me ocurrió, por una parte se termina descubriendo, porque el punto es que Pilar termina descubriendo todo lo que pasó de una forma un poco inverosímil, pero termina descubriendo todo el engaño del que hablé antes y va a encarar a la mamá a decirle que ya no le importa lo que ella piense de ella, y va a encarar a Micaela a decirle que está decepcionada porque ella debería haberle creído porque por algo se suponía que la amaba, y Micaela después va a encarar a la madre y la madre le dice, sí, yo lo hice porque yo no admitía tu relación con esa y tú tampoco me importas, y Micaela dice que va a tratar de encontrar la forma de destruirla, y Pilar inaugura el restaurante y empieza a tener éxito, y a Micaela la despiden del trabajo porque se peleó con Eva, porque resulta que Eva se pone a trabajar como su jefa. Ah, esto es agotador. Pero resulta que esto no es todo, porque Adán y Eva no solamente estaban predestinados, sino que los dos tienen un pasado oscuro, y es que ninguno de los dos es exactamente quien dice ser, y en el lado de Adán hay un rollo muy turbio que tiene un potencial, pero está súper mal planteado, y es como que básicamente cuando era un niño, Adán vivía en un orfanato, porque había que meter un orfanato en el tema, y se arrancaba del orfanato para ir a una zona X en donde vivía un matrimonio que tenía un hijo que tenía justo su edad, y este matrimonio era justo ese tipo de matrimonio que viven en una casa abandonada en la mitad del bosque porque tienen plata. Y un día, entonces Adán le tenía envidia al niño, pero fingía ser su amigo porque malo desde la semilla. Y la cosa es que un día ocurría un accidente y morían los papás del niño, y el niño... No, morían todos, morían los tres, morían los papás del niño y el niño también. Entonces Adán, siendo un niño, se le ocurría ir a meterse a la casa y fingir ser el niño en cuestión, es decir, abandonaba su identidad original y se convertía en Adán, es decir, Adán Baldovinos era en realidad el nombre del niño muerto, y Adán, siendo un niño, ideó todo esto para hacerse pasar por él y quedarse con la herencia y así forjarse un futuro y no ser un huérfano. Y alguien lo está chantajeando por eso. Y al mismo tiempo, Eva también tiene un pasado oscuro porque resulta que en alguna parte como que empezó un rollo tipo Lolita con un tipo para poder conseguir como dinero o surgir, y el tipo estaba loco, entonces la empezó a perseguir y ella lo alejó, y ahora en el presente hay alguien que descubrió el secreto de Adán y lo viene a chantajear, y el tipo del asunto tipo Lolita con Eva la viene a perseguir y se ponen a trabajar juntos, y en esa parte ya como rumbo al final empiezan las persecuciones y resulta que el tipo psicópata este aparece a tratar de, comillas, conseguir a Eva, pero hay un plan de respaldo y resulta que el tipo se lía a los balazos y mata al hacker del que hablé antes, porque resulta que el hacker era el que estaba chantajeando a Adán con su secreto, y mueren los dos. Y al mismo tiempo, resulta que hay un tipo que trabajó para Bernarda, que es la mamá de Micaela, la empresaria, y aparece en una presentación empresarial así importante en un evento y destruye una obra, y el amigo de Micaela casi muere pero alcanza a salvarse. Y resulta que todo se está desmoronando porque aunque Adán y Eva habían conseguido muchas cosas, los crímenes y las cosas que acaban de ocurrir, porque al final los dos tipos murieron como dentro de su propio rollo, pero ellos están detrás de que se hayan encontrado, entonces los podrían rastrear y van a terminar por descubrir que ellos están involucrados, entonces podrían descubrir que ella tiene ese pasado y que él no es quien dice ser, entonces se tienen que ir del país, y al final
Micaela se queda como tratando de reiniciar su vida, Pilar empieza a tener cada vez más éxito con el restaurante, Carmen se va del país, Bernarda sigue por ahí trabajando porque queda como medio derrotada, pero al final es una empresaria malvada que siempre se va a poder recomponer. Carmen, ya dije que se fue del país, Adán y Eva se van del país porque van a empezar de cero y van a dejar otra vez su pasado atrás, y nada hacía presagiar que en el último capítulo la novia de Adán del principio aparece a vengarse y viene con un tipo que estaba enamorado de ella, que ella nunca lo tomó en cuenta, y se aliaron para perseguirlos hacia el extranjero y vengarse en una secuela que nunca voy a escribir. Ha sido divertido pasar rápidamente por los detalles de esta obra, y tengo que decir una cosa, la obra en general está muy mal escrita. Yo la empecé a publicar en el 2015, luego empecé en el 2018 a publicar de una forma más habitual, y de ahí en adelante creo que a finales del 2018 o por ahí la volví a publicar, en el sentido que corregí lo que en esa época sabía y hice algunas correcciones, cambié escenas, etcétera, pero en el fondo es la misma obra. Ahora, estaba revisando algunos comentarios y creo que en realidad no. Lo que hice fue, empecé a publicar el 2015, no con mucha regularidad, y lo que hice el 2018 fue volver a publicar los capítulos de nuevo, es decir, en vez de hacer una publicación nueva, hice la corrección en ese entonces, y cada uno de los capítulos, el texto lo reemplacé por el capítulo, comillas, corregido. Y me arden los ojos por la cantidad de fallas que tiene, porque el texto no está justificado, hay espacios de más, no hay sangría de primera línea, me faltan acentos, me faltan puntos, me faltan letras, me sobran letras, hay acentos donde no deberían estar, faltan comas, los textos no están bien construidos, entonces no hay comas y puntos y comas donde deberían estar, en otras partes sobran. Y eso estoy hablando solamente de los detalles estéticos, porque en la descripción lo que acabo de decir en realidad es el resumen de la obra y describe muy bien lo que me pasó en ese entonces. No me arrepiento de haberla escrito, no voy a borrarla, ni tampoco voy a negar mi pasado, como hay gente que dice, ah no, ahora subí de nivel, así que voy a abandonar ese pasado sin experiencia. No, esto es parte de mi vida y está bien que sea así, porque el hecho de que ahora, varios años después, aproximadamente 6 años en el futuro, sea capaz de identificar estos errores, reírme del tema y tomármelo a la ligera, implica que durante estos años algo he aprendido. Me falta muchísimo por aprender. Todo el tiempo estoy tratando de informarme, de descubrir nuevas cosas, pero es importante, y quiero, en el fondo, ahogándome en Wattpad, lo he hecho por una parte como una forma de reírme de mí mismo, porque no tengo ningún problema con que esto sea así, pero por otra, porque considerando que yo soy mayor que muchas de las personas que utilizan Wattpad, me parece interesante proyectar este tipo de pensamiento. No está mal que hagas algo que pueda estar mal. No está mal que escribas una historia que tenga clichés, que no esté bien desarrollada, en donde las cosas de repente pasan porque sí, en que no hayan explicaciones o las explicaciones sean pobres. Eso no tiene nada de malo. Lo que está mal es que te quedes pegado en eso y no tengas una capacidad autocrítica de darte cuenta, analizar y decir, oye sí, esto no está bien. El mundo de la creación es amplio y todos podemos mejorar, pero lo primero que necesitas para mejorar es saber identificar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal con tu propio trabajo. Hay que atreverse, hay que informarse. En el presente existe Internet. Yo humildemente en mi canal, pero mucha gente desde mucho antes que yo y seguramente con mucho más talento que yo, están hablando de los clichés literarios, de cómo corregir tu obra, de cómo mejorar, de cómo desarrollar el argumento, cómo desarrollar subarcos, qué tipo de narraciones hacer, primera persona, tercera persona, etcétera. En este tiempo, en el presente, teniendo internet al alcance de tu teléfono celular, de tu ordenador, en cualquier parte, hay hasta wifi gratis en distintos sitios. Teniendo esa facilidad, me parece que es inconcebible que una persona simplemente haga algo sin desarrollarlo y cuando alguien se lo diga se queje o se enoje o lo niegue. Oye, si te están diciendo tu obra es un cliché porque hace esto, esto y esto que se ha hecho 1000 veces, en vez de quejarte, en vez de ofenderte, en vez de pensar que te están atacando, considéralo como una crítica constructiva. Esto no se trata, y quiero ser enfático en esto, esto no se trata de que tú consideres, ah, si me están insultando quiere decir que es por mi bien. No.
Si alguien está haciendo una crítica, es lógico que te va a sonar rudo, pero eso no quiere decir que no haya un fondo positivo. Si la persona que te está diciendo algo sobre tu obra utiliza un lenguaje sarcástico, como es mi caso, o se ríe, o pone memes, o clips, o se ríe de la situación, eso no significa que te esté atacando a ti como persona. Hay que dejar de lado el drama lo pueden poner en la obra, pero en la vida real, si alguien te está hablando de tu obra, incluso puede estarte haciendo una crítica positiva con humor y no pasa nada. El punto es que no te tienes que quedar atrapado en decir, no, es que me critican porque estoy escribiendo romance, es que no aceptan el cliché, es que no entienden, es que yo me estoy esforzando mucho. Aprende a analizarte a ti mismo, aprende a mejorar tu trabajo, porque al final de cuentas tú puedes escribir una historia de romance sencillita en donde se conocen, se enamoran y al final se quedan juntos, pero si está bien construida, de todas maneras va a ser interesante y es mucho más probable que más gente se interese. Claro, va a ser más difícil porque no está ese gancho fácil de que el tipo sea justo guapo y la chica sea torpe, pero a fin de cuentas tu obra va a poder perdurar porque cuando pasen 5 años no va a haber alguien riéndose como yo diciendo, oye, mira pero lo que escribió, ¿por qué no está justificado? ¿Qué pasó con la coma? ¿Por qué no dice de dónde salió? ¿Quién es este? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo se llama? Las obras pasan. A final de tiempo uno termina de escribir una obra, se convierte en algo ajeno a uno y en determinado momento uno se despega. Pero el trabajo que tú hiciste, la experiencia que ganaste escribiendo tiene que significar algo. No puedes escribir un libro completo con todo el trabajo que te llevó y cuando te terminaste de escribirlo, alguien te hace un comentario y te ofendes o te parece mal o lo que es peor, simplemente lo ignoras. Ten respeto por el público, pero principalmente maneja ese respeto a través de tener respeto por ti. Valora lo que estás haciendo, dale el lugar que le corresponde y utilízalo como una enseñanza, que el trabajo que has hecho no quede en el aire, que sirva para algo. Y a la larga te vas a dar cuenta que eso es un gran avance. Termino hasta aquí este larguísimo ahogándome en Wattpad y voy a continuar en el siguiente ya regresando a los Wattis 2020.